Bien, buenos días todos y todas. ¿Me pueden escuchar? Buenos días, profe, sí, señor. Buenos días, profe. Bien. La sesión anterior nosotros habíamos hablado de ciertas características particulares que tiene el producto entre matrices. Y dentro de esas características, una de las que más resaltamos es la existencia, o para ser más preciso, la posibilidad de la existencia de lo que conocemos como la inversa de una matriz. Cuando caracterizamos o cuando definimos lo que era la inversa de una matriz, nosotros identificamos que la inversa de una matriz cuadrada, tengan en cuenta que este concepto se restringe a matrices cuadradas, es simplemente otra matriz tal que al multiplicarla por la matriz original me tiene que dar como resultado la matriz identidad. Es decir, si yo tengo una matriz cuadrada, para verificar que algo o alguna otra matriz es su inversa, lo que debería hacer es multiplicar las dos matrices y el resultado debería ser esa matriz que tenía unos en la diagonal y ceros en el resto de las posiciones, naturalmente del orden correspondiente. Es decir, si yo tengo una matriz de orden 2 por 2, la inversa, al multiplicarla, pues en primer lugar la inversa también debería ser de 2 por 2, y al multiplicar las dos matrices, el resultado, para que fuera la inversa, debería ser la matriz identidad de orden 2 por 2. Digamos que esa idea no tiene mayor complejidad. Sin embargo, naturalmente la pregunta es precisamente la que se está planteando al principio ahí en la pantalla. Si yo tengo una matriz cualquiera cuadrada, voy a enfatizar Profe, creo que tienes el micrófono apagado. Disculpen, no me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Les estaba diciendo, perdón, no me había dado cuenta hasta ahora. No les había dicho mucho hasta ahora, les había dicho que la sesión de clase anterior nosotros habíamos hablado, ahora sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Les había dicho que la clase pasada nosotros habíamos introducido el concepto de inversa de una matriz cuadrada, simplemente como una matriz que al multiplicarla por la matriz original me tendría que haber dado la matriz identidad, pero la pregunta que nosotros dejamos la sesión anterior es: ¿y cómo hago si no la conozco para calcular esa inversa? En ese sentido, yo manifestaba la clase anterior, creo,
que cuando yo tengo una matriz cuadrada, esa matriz puede o no puede tener inversa. Es decir, no todas las matrices van a tener inversa. Vamos a ver posteriormente algunos ejemplos. Entonces, esa pregunta de cómo hago para encontrar la inversa de una matriz, tiene en el fondo la pregunta, o tiene en el fondo otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo hago para determinar cuándo una matriz tiene inversa o no tiene inversa? Entonces, las dos preguntas que nosotros las habíamos dejado planteadas la sesión anterior son en el fondo, dada cuadrada, ¿será que esa matriz tiene inversa o no? Y en caso de que la tenga, ¿cómo hago para calcular la inversa correspondiente? Esas dos preguntas se contestan en el marco del mismo método. Y ese método, para encontrar la inversa de una matriz y para determinar si efectivamente esa matriz tiene inversa o no, es, por decirlo de alguna forma, una copia o una recapitulación del proceso de Gauss-Jordan que nosotros habíamos presentado para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Para ser totalmente franco, hay, digamos que, varios métodos, o mejor dicho, algunos métodos, para calcular la inversa de una matriz, pero el método que más se ha impuesto, porque es el método, digamos, más sencillo y más cómodo de manejar, es este método de Gauss-Jordan que les voy a presentar. La idea de ese proceso, como les decía, copia mucho del proceso de Gauss-Jordan que utilizábamos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Por eso también era muy importante que aprendieran ese método, porque uno lo puede trasplantar a otro tipo de problemas. Y es un método que también me ayuda a determinar, y ya vamos a ver bajo qué criterios, cuándo una matriz tiene inversa y cuándo no la tiene. Es decir, no solo me permite encontrar la inversa, sino que también me permite determinar cuándo una matriz no tiene inversa. La idea de ese método para encontrar la inversa de una matriz es bastante sencillo, por lo menos en su planteamiento. El primer paso del método para encontrar la inversa de una matriz es hacer algo muy parecido a lo que hacíamos a la hora de representar matricialmente un sistema de ecuaciones lineales. Lo que uno hacía en ese entonces era como copiar todo el sistema separado por una línea vertical. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es copiar la matriz a la cual le queremos encontrar la inversa. En este caso es la matriz 2, 4, menos 5, menos 7. Y al lado derecho, separado por una línea vertical, voy a escribir la matriz identidad del orden correspondiente a la matriz original. Es decir, si la matriz es de orden 2 por 2, pues le voy a pegar la matriz identidad de orden 2 por 2. Si la matriz original fuera de orden 3 por 3, le pegaría al lado derecho la matriz identidad de orden 3 por 3. Ese es el primer paso de este proceso para encontrar la inversa de una matriz. Cojo la matriz a la cual le quiero encontrar la inversa y al lado derecho le voy a pegar la matriz identidad. ¿Sí estamos siendo claros hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señora. Bien. El segundo paso sí que es una copia textual del proceso de Gauss-Jordan. Lo que vamos a hacer es aplicar operaciones elementales a toda esta matriz,
es decir, como si fuera un sistema de ecuaciones lineales. Recuerden que las operaciones elementales es que podemos intercambiar filas, es que podemos multiplicar una fila por un número, es que podemos multiplicar una fila por un número y sumársela a la otra. Es decir, aquí lo que nosotros vamos a hacer es aplicar operaciones elementales con el propósito, pues con el propósito de siempre. Lo que vamos a hacer es convertir el lado izquierdo de esta matriz, es decir, vamos a convertir la matriz original a partir de operaciones elementales en su forma escalonada reducida. Entonces, en ese sentido, uno va a actuar de acuerdo a las pautas del método de Gauss-Jordan. Entonces recuerden que la idea es, pues uno trata de buscar los pivotes, una vez uno encuentra los pivotes, trata de eliminar lo que está en el resto de la columna, luego pasa a la siguiente columna. Todo ese proceso de Gauss-Jordan que ustedes aplicaron y desarrollaron en diversos contextos, nosotros lo volvemos a aplicar en este proceso de encontrar la matriz inversa de esta matriz. Entonces, miren lo que sucede y dense cuenta que es exactamente la misma idea del proceso de Gauss-Jordan. Yo tengo mi matriz original con la matriz identidad pegada. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero convertir este 2 en un 1, que sería, digamos, que como la propuesta del método de Gauss-Jordan. Entonces, yo sé que una forma de hacer eso es multiplicar la primera fila por un medio, o mejor dicho, dividirla por 2. Entonces, multiplico toda la primera fila por un medio. Luego voy a tratar de cancelar este menos 5 de acá. Aquí utilizo una operación de tipo 3. Multiplico 5 por la primera fila y se la sumo a la segunda fila. Cuando hago eso, la segunda fila me queda modificada de esta manera. Posteriormente multiplico este número por un tercio, o mejor dicho, toda la segunda fila por un tercio, para que aquí me quede un 1. Y posteriormente elimino este 2 de acá con la operación elemental de tipo 3 que correspondería. Es decir, este proceso es prácticamente que el mismo proceso del método de Gauss-Jordan bajo las mismas ideas, solo que aquí al lado derecho no tenemos solo una columna, sino tenemos toda una matriz identidad. Pero en esencia es exactamente la misma estructura de propuesta. Si es claro lo que estoy proponiendo en este segundo paso, si es clara la idea de ese procedimiento. Sí, señor. Quiero que miren cuidadosamente la aplicación de las operaciones elementales. Quiero que me digan si está correcto el proceso, si está, digamos que bien planteadas las operaciones elementales y si el cálculo está totalmente correcto. Son solo 4 pasitos. Por favor, revísenlos y me indican si es claro todo el proceso y si está correctamente ejecutado. O si alguien tiene alguna duda, por favor me comenta y tratamos de clarificar. Todo está claro. Hasta ahí todos vamos bien, por favor levanten la mano si estamos claros con ese proceso. Listo pues. Como en el caso del método de Gauss-Jordan, este proceso concluye cuando al lado izquierdo queda en la forma escalonada reducida.
No olviden cuáles son las características de la forma escalonada reducida. Y no olviden que, dependiendo de las matrices, en algunos casos la forma escalonada reducida va a dar de esta manera, en otros casos va a dar, digamos que con una estructura diferente. En ese sentido, a partir de lo que da la forma escalonada reducida, es que nosotros establecemos si la inversa tiene matriz y... Dios mío, no me podré copiar todo. Un segundo me copio todo este del segundo paso en adelante. Para que todo me quede con el mismo renglón. A partir de lo que me da la forma escalonada reducida, es que yo determino si la matriz tiene inversa o no, y determino cuál es la inversa de la matriz. Entonces la idea es bastante simple. Cuando yo termino el proceso de Gauss-Jordan, yo miro la matriz que me queda a la izquierda. Una vez, no olviden que toca llegar hasta la forma escalonada reducida. Y entonces, una vez yo llego a la forma escalonada reducida, si esa forma escalonada reducida corresponde con la matriz identidad, es decir, si al terminar el proceso de Gauss-Jordan, aquí me queda la matriz identidad, entonces esta matriz tiene inversa y la inversa es esta matriz que aparece al lado derecho. Es decir, en este ejemplo, como acá me dio la matriz identidad, esta matriz de acá corresponde a la inversa de la matriz que habíamos planteado originalmente. En ese sentido, el método de Gauss-Jordan me permite encontrar la inversa de una matriz, claro está, siempre y cuando tenga esa matriz una matriz inversa. Naturalmente, no siempre vamos a poder llegar a la matriz identidad. Hay algunos casos, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, donde en ese proceso de escalonamiento y reducción llegamos a una matriz que no es la matriz identidad. Cuando al llegar a la forma escalonada reducida, la matriz que queda al lado izquierdo no es la matriz identidad, eso implica que la matriz original no tiene inversa. Es decir, en ese caso, lo que quede al lado derecho no me dice nada, no sirve para nada, si al llegar a la forma escalonada reducida, la matriz no es la identidad, eso significa simple e inmediatamente que la matriz original no tiene matriz inversa. En ese sentido, el proceso de Gauss-Jordan que les acabo de presentar me permite dar respuesta a las dos preguntas clave que guían nuestro proceso. Este proceso me permite determinar si la matriz tiene inversa o no, y aparte de eso, me permite determinar cuando la matriz tiene inversa, cuál es la inversa de esa matriz. Entonces, con este proceso, yo puedo encontrar la inversa cuando tenga inversa y determinar que no tiene inversa cuando no tiene inversa. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí es claro cómo funciona? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, en este ejemplo, la inversa de la matriz original que me habían dado, que es 2, 4 menos 5 menos 7, es esta matriz que aparece a la derecha. Es decir, la matriz menos 7 sextos, menos 2 tercios, 5 sextos y 1 tercio. Uno puede comprobar si quiere, y entonces este proceso, digamos que tiene la posibilidad de comprobación. Uno puede comprobar si quiere, si esta efectivamente es la inversa,
teniendo en cuenta la definición original. La definición original es que al multiplicar estas dos matrices, me tendría que dar como resultado la matriz identidad. Entonces, ustedes pueden verificar que efectivamente esta es la identidad multiplicando la matriz original por su inversa, y si el proceso quedó bien hecho, significa que el resultado, o eso implicaría que el resultado debería ser la matriz identidad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, qué pena. ¿Qué dijiste? O sea, ¿cómo se hace para saber si esa sí es la inversa? La definición, si esta es la inversa, es que al multiplicar esta por esta, me da la matriz identidad. Ah, ok, profe, gracias. Listo, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Todos estamos claritos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bien, bien. Listo. Aquí muestro otro ejemplo. Misma idea, también una matriz de orden 2 por 2. Aquí nuevamente desarrollamos todo el proceso de Gauss-Jordan. Ustedes pueden revisar que efectivamente las operaciones están correctamente resueltas. Y en este caso, cuando llegamos a la forma escalonada reducida, el resultado es la matriz identidad. Y como el resultado es la matriz identidad, esta matriz tiene inversa y la inversa es esta matriz que aparece al lado derecho. Miren que la idea es exactamente la misma, es decir, tratar de escalonar la matriz de la izquierda y el proceso funciona de una manera totalmente similar. Entonces, este es otro ejemplo donde la matriz tiene inversa y donde el proceso nos permite encontrar la inversa de la matriz. Quiero que miremos este ejemplo. Por el momento voy con matrices de 2 por 2. Y ahorita vamos a mirar un ejemplo. Bueno, aquí yo verifico, miren lo que uno hace para verificar que esta efectivamente es la inversa. Hago la multiplicación entre las dos. Y si ustedes hacen la cuenta, el resultado es efectivamente la matriz identidad. Entonces, este es un proceso que tiene la posibilidad de verificación. Yo puedo determinar si el proceso me quedó bien multiplicando las dos matrices y verificando que el resultado sea precisamente esa matriz identidad. Quiero plantear dos ejercicios. Voy a plantearlos de 2 por 2 para que no se tarden tanto. Naturalmente esto se puede realizar con matrices de cualquier orden. Y ahorita les muestro como un ejemplo. Pero para ver si es clara la idea, quiero que rápidamente me muestren el proceso para estas dos matrices. Como les digo, ambas son de 2 por 2. Y entonces quiero que por favor, 10 minuticos, no creo que se tarden más, me regalen la inversa de estas matrices a partir del procedimiento
que estoy mostrando.
¿Listo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vamos con la primera. Permítame un segundo. Vamos con la primera. ¿Esta matriz tiene inversa o no tiene inversa? Sí, señor. Sí, tiene. ¿Cuál es la inversa? Permítame un segundo, pongo la matriz. Por favor, léanme la inversa por fila, alguno de ustedes. -9, -9, 4, 4, -7 y 3. -7 y 3. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí, señor. Y cuando uno verifica, efectivamente debería darle la matriz identidad. La segunda matriz, ¿tiene inversa o no tiene inversa? No tiene, profe. No. Cuando uno llega a la forma escalonada reducida, no llega a la matriz identidad. De hecho, y este es como otro criterio, si cuando uno llega en algún momento a que hay una fila que tiene solo ceros, inmediatamente uno sabe que no va a poder llegar a la matriz identidad y por lo tanto ya en ese momento, cuando aparezca una fila que solo tiene ceros, inmediatamente uno vaya a saber que la matriz no tiene inversa. Por ejemplo, si yo cojo esta otra matriz, al aplicar este proceso, en un solo paso, ya llego a que hay una fila que solo tiene ceros y en ese caso uno ya sabe que no va a poder llegar a la matriz identidad. Y entonces uno puede hacer eso muchas veces. Si en el proceso de llegar a la forma escalonada reducida, si en el proceso de Gauss-Jordan para encontrar inversas, aparece al lado izquierdo una fila de solo ceros, inmediatamente uno sabe que no va a poder llegar a la matriz identidad, entonces inmediatamente sabemos que la matriz no tiene inversa. Entonces esto le puede a uno ahorrar muchos pasos. Uno llega en algún momento y dice, miren acá, miren que me salió esta fila que solo tiene ceros. Ahí en ese momento uno ya puede decir que la matriz no tiene inversa. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Quiero que miremos este ejemplo de 3×3. Creo que no lo podemos ver todo de sopetón. Vamos a ver si puedo coger. Esto es re largo. La que no puedo. A ver si puedo hacer esto. Eso está bien. Si pudiéramos poner todo en que saliera en una sola pantalla, o si no me toca, voy a bajarle un poquitico el tamaño. Espero que eso no les vaya a generar problemas. Está en 115, tal vez en 100. Tal vez. Me dicen si ya no se ve muy bien. Es que esto es largo. Voy a ponerlo en 90. 75, a ver. Ay, pero solo una hoja. A veces ya se ve muy chiquito.
Me falta una fila, siempre me queda faltando una. Si quieren, ¿pueden leer bien ahí? ¿Hasta acá? ¿O Sí, señor. está muy pequeño? No, yo creo que Ahí ahí está todo. bien. Listo. Ahí faltaría un renglón, pero es para que vean el proceso en una matriz de 3 por 3. Es la misma idea. Esta es la matriz original. 3 menos 1, 2, menos 5, 1, 7, menos 4, 1, 4. Le pego al lado derecho la matriz identidad, pero en este caso tiene que ser una matriz identidad de orden 3 por 3. Y a partir de ahí yo empiezo a desarrollar todo el proceso de Gauss-Jordan. Si ustedes miran cuidadosamente, el proceso puede llegar a ser un poco dispendioso, pero, y que además siempre incluye fraccionarios, pero la idea es exactamente la misma. Entonces, por favor, revísenla 2 minuticos, 3 minuticos, hasta ahí. Ahí todavía no ha terminado, porque aquí todavía no hemos llegado a la matriz identidad, pero miren cuál es la estructura de los pasos, que son los mismos pasos del proceso de Gauss-Jordan, y se van a dar cuenta que la idea es exactamente la misma. ¿Listo?
¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Y pues aquí el último paso, que es quitar este menos 9 medios, pues uno lo aplica con una operación de tipo 3. Y aquí como hemos llegado a la matriz identidad, esta de la derecha sería la matriz inversa. Entonces la inversa sería 1 menos 2, 3, 8 tercios menos 20 tercios, 31 tercios, 1 tercio menos 1 tercio y 2 tercios. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna inquietud? En este momento acabo de subir a Moodle la primera actividad evaluativa de este segundo corte. Ya las anteriores actividades evaluativas del primer corte están calificadas. Ustedes pueden revisarlo ahí en Moodle, entrando a cada actividad que entregaron. Pueden ver la evaluación que se puso y los comentarios que haya al lugar, si hay algún comentario que hacer, aunque en general pues las tareas estuvieron completamente bien, pero si hay algún problema o algún comentario, ahí aparecerá lo correspondiente al primer corte. Y ya para este segundo corte hay una primera actividad, por favor les pido que confirmen, que corresponde al cálculo de inversas de matrices. ¿Pueden verificar que efectivamente esa actividad ya se encuentra en Moodle, por favor? Sí, señor. Listo. Entonces, la fecha es para de hoy en 8 días. Como tienen, el lunes no tenemos clase porque el lunes es festivo, entonces pues van a tener tiempo, digamos que de sobra, para desarrollar esa actividad. La actividad es individual, entonces para que la trabajen y me la envíen. ¿Listo? Sí, señor. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos veríamos de hoy en 8. Si el lunes es festivo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces nos veríamos de hoy en 8. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz día. Muchas gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, gracias.